Perdona nuestras ofensas, Señor, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, Señor, nuestras faltas delante de ti, Señor. Con la sangre de Jesús podamos ser limpios esta mañana para recibir tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, mis hermanos sean bendecidos, todos podamos ser bendecidos con tu palabra, y los que están en sus casas, Señor, también puedan recibir lo que tú nos vas a compartir en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús oro, Señor, y te doy gracias una vez más. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Un poco de frío, ¿no? Pero estamos acá bendecidos. Pudimos, gracias al Señor, nos han dado el permiso, el municipio. Como usted sabe, ya desde el 12 de junio, pero preferí esperar a ver si había algún comunicado el viernes, y como que no hubo nada, entonces, y bueno, si no hubo nada, vendremos, ¿sí? Venimos y nos cuidamos, seguimos las indicaciones y nos cuidamos, pero nos cuida el Señor, sin duda, pero nosotros también ahí hacemos nuestra parte, ¿sí? De prevención. Voy a invitarle que señale en su Biblia el capítulo 14 del libro de Éxodo. Mientras veníamos en el auto con mi esposa, recordábamos nuestro periodo de secundaria. Los dos estudiamos en la misma secundaria. Allí nos conocimos hace 2 o 3 años nomás. Éramos jovencitos, ella tenía 17 y yo 19, creo. Muy jovencitos. Y ahí nos conocimos y estudiamos en el mismo lugar. Y hacía mucho frío ahí. Encima dejaban las puertas abiertas y hacía un frío bárbaro. Y recordábamos esos días porque hoy hace frío también y está la puerta abierta. Y nos temblaban las patitas ahí mientras estábamos en el banco. En la escuela pública, y bueno, la escuela pública tiene sus deficiencias, pero ahí aprendimos muchas cosas y conocimos gente buena, muchos docentes. Y en las escuelas, gracias a Dios, siempre hay gente que busca al Señor, siempre hay hermanos ahí. Bueno, en fin, no me quiero ir por las ramas, vamos a aprovechar el tiempo. Éxodo capítulo 13, pero usted va a dejar señalado ahí, y yo le voy a invitar que abra el libro de los Salmos, capítulo 103. Y el versículo 7. Éxodo 14, había dicho que señale, y el Salmo 103. El capítulo 14, si usted por ahí toma algunos resúmenes que hay en buenos comentarios, la mayoría dice que este capítulo enseña o muestra muy claramente que Dios siempre comunica a su pueblo lo que Él quiere que haga. Ahí en el capítulo 14 vamos a ver que Dios utiliza a Moisés como vocero y le dice: dile al pueblo esto, dile al pueblo que marche, dile al pueblo que haga esto, dile al pueblo que haga lo otro. Entonces, el capítulo 14 nos va a mostrar que Dios muestra siempre a su pueblo qué es lo que Él desea que haga. Eso es conocido como la voluntad de Dios, ¿sí? Dios, el Señor, le comunicó siempre al pueblo lo que quería que hiciera. Así lo hizo con la Pascua, así lo hizo en el momento de la salida. Y este versículo, Salmo 103, versículo 7, dice algo muy, muy específico, porque dice que Dios dio a conocer su carácter a Moisés. Y si usted ve el libro, va a poder ver que solamente Moisés recibió la revelación del carácter de Dios, ¿no? Fue el único. ¿Qué pasaba con el resto? Y estaban todos en otra, parece. Y dice que a Israel lo único que le reveló son los hechos o las obras, ¿sí? Pero la sustancia, la esencia, lo fundamental, se lo revelaba a Moisés. Y el pueblo recibía, era como que Moisés era el canal y el pueblo recibía, pero procesado, ¿no? Moisés era como el único que podía estar frente a Dios y discernir espiritualmente lo que Dios estaba diciendo. Nos enseña que no todos pueden ver la voluntad de Dios. No todos pueden ver los deseos de Dios. Nosotros por ahí tenemos la Biblia y decimos: tengo la Biblia, tengo la voluntad de Dios, pero no todos pueden verlo, hermanos.
No todos ven la voluntad de Dios. Moisés tenía algo especial para con el Señor. No es que él era así como especial, pero Moisés tenía una sensibilidad a lo que Dios decía diferente a la de Aarón y a la del pueblo. Fíjese que cuando Moisés se fue a orar, Aarón a la primera de cambio armó ahí el becerro y siguió lo que el pueblo decía. Entonces Moisés tenía una sensibilidad para Dios muy especial. De hecho, él decía al Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te pido que me muestres tu gloria. Es decir, él tenía como un deseo muy profundo de conocer a Dios. Entonces nos decía, este versículo nos enseña que no todos pueden ver la voluntad de Dios, ¿sí? El Salmo 25:14, vamos a ver ese versículo también, Salmo 25:14. Nos vamos a tomar una hora más o menos, hermanos. 60 minutos más o menos para compartir esta porción de la palabra. Este texto dice que los secretos del Señor son, ¿para quiénes son? Para los que le temen. Y Él les dará a conocer su pacto. Es decir, que hay un condicionante. Aquel que puede meterse en los secretos del Señor, que es la profundidad de la Escritura, y aquel que puede conocer el pacto de Dios, ¿sí?, es aquel que tiene reverencia al Señor. Y esto da a entender que de entre esos muchos israelitas de aquel tiempo, Moisés era el único capaz de meterse en ese secreto profundo de Dios, ¿sí? Recuerden que él estaba allá en el desierto y Dios le sale al encuentro y se le revela, y Moisés trata de luchar ahí un poco, pero finalmente se somete a la voluntad de Dios, y después comienza un trato ahí en donde Moisés podía ver de una manera muy, muy especial a Dios. El liderazgo de Moisés fue muy importante para el éxito de Israel, hermanos, ¿sí? El éxito de Israel dependía del poder de Dios, pero Moisés era muy clave ahí, porque si Moisés decía que no, Dios lo iba a sacar igual, sin duda. Pero esto nos muestra la importancia del elemento humano para ejecutar los planes de Dios, ¿sí? La importancia del elemento humano. Por medio de Moisés, Dios comunicó al pueblo lo que quería que ellos hicieran, porque el pueblo no estaba a la altura de recibir esas cosas que Dios quería hablar, ¿no? Entonces necesitaba Moisés. Recuérdense que el pueblo en un momento le dijo, no, que el Señor ya no nos hable así, ¿no? Que te use a vos. Porque cuando escuchaban a Dios y los truenos y los relámpagos y esa voz tan potente, decían, no, si va a ser así, no, que no nos hable nada. Y vieron que muchas veces todos dicen, no, quiero que me hable el Señor. Bueno, el Señor habla así, ¿no? Si nosotros escucháramos al Señor, hermano, nos meteríamos abajo de la mesa, ¿sí? Porque el Señor en ese momento habló así y sigue hablando así, con esa potencia, ¿no? Entonces, por medio de Moisés, Dios le decía al pueblo lo que quería que hagan. A Moisés le mostraba mucho más allá, ¿sí? Y me llevó a pensar esto, hermanos, ¿sí? Mientras haya al menos una persona capaz de entender la voluntad de Dios y de comunicarla, todavía queda esperanza, tanto para una iglesia como para un pueblo o una familia. Vieron que a veces las familias no todos buscan al Señor. Bueno, aunque haya uno, así como Moisés, uno solo que diga que sí y que busque al Señor, mientras haya uno solo, todavía queda esperanza para todas esas personas que no son capaces de ver la voluntad de Dios. Amén. Así que esto es un ánimo también, un ánimo para todos aquellos que por ahí dicen, de esta casa yo solo busco al Señor, ¿sí? Y a veces sucede que uno busca y el otro no, y después busca el otro y el otro no, y entonces están ahí desencontrados, ¿no? Pero lo importante es que haya uno, hermanos, uno que pueda discernir lo que Dios está diciendo. Amén. Así que damos gracias al Señor por eso. Nos metemos en Éxodo 14, vamos a ver cómo Dios habla con Moisés y por medio de Moisés le dice muchas cosas al pueblo, los guía, los dirige. Vamos a meternos en los versículos 1 al 9 y vamos a ver ahí a Dios dando instrucciones. Y esto es muy importante porque Dios les da instrucciones y les adelanta los riesgos de la travesía que iban a emprender, ¿sí? Es como cuando Dios nos dice, ¿sí?
nos advierte que si nosotros queremos seguirle, dice su palabra, que tenemos que estar dispuestos, algunos le llaman pagar el precio, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a lo que pueda llegar a venir, ¿sí? Dice Jesús, bueno, en el mundo, ustedes ya saben, ¿qué tienen? ¿Qué hay en el mundo? Aflicciones, hermanos, no es novedad, ¿no? Eso. El mundo es así, el mundo está caído, hermanos, en el mundo hay calamidades, hay enfermedades, hay muertes, y en el caso del cristiano hay muchas veces hostilidades, ¿sí? Agresiones, y por ahí se acrecienta esto porque los principios de vida que nosotros queremos tener y promover son contrarios a la sociedad de turno, ¿no? Es como que la sociedad de turno va en un sentido y nosotros queremos ir en otro. Entonces hay un conflicto, hay una guerra y hay muchas veces agresiones hacia alguien que dice que sigue a Jesús. Es decir, que en el mundo, hermanos, hay aflicciones. Eso Jesús ahí nos dice, nos advierte para que después no vengamos con reclamos, ¿no? Como dicen, Señor, yo pensé que si yo te buscaba todo me iba a ir bien. Y no, hermanos. El Señor lo libra de la condenación en el infierno. Pero el mundo sigue estando caído y sin duda Dios nos guarda y nos cuida de muchas cosas, pero ¿cuántas veces somos atravesados por dolores, ¿no? Por sufrimientos. Hermanos, esto que te ha venido hoy no es una broma, ¿sí? Yo al menos en estos días que pasaron he comprendido que no es una broma. Estos días un compañero de trabajo tuvo que despedir a un hijo, cerca de 40 años, un hombre sano, pero sano. Y le tocó despedirlo, ¿sí? Y me he enterado de otros compañeros de trabajo de 35, 38, 40 años, que bueno, así lo quiso el Señor, ¿sí? El Señor así lo ha permitido, pero estamos viviendo en un tiempo en donde personas están perdiendo la vida por lo que está sucediendo, ¿no? Y esto es el mundo, hermanos, este es el mundo que está atravesado de dificultades, de tristezas, de penas. Y el Señor nos dice que eso nos puede llegar a nosotros, ¿no? Pablo, ¿qué decía? ¿Quién enferma? Dice, yo no enfermo porque soy el apóstol. Pablo dice, yo me enfermo también. De hecho, estoy enfermo ahora, dijo, ¿no? Y le dije al Señor, Señor, vos me podés sanar porque si yo estoy sano te voy a servir mejor. Y el Señor que le dice, no, vas a estar enfermo y me vas a servir igual. Y vas a ver que lo vas a hacer mejor todavía, porque mi gracia te va a sostener. Entonces, hermanos, el Señor Jesús nos advierte todas esas cosas. Vamos a leer esos versículos ahí. Versículos 14, 1 al 9, dice que el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Ordénales a los israelitas que den la vuelta. No es una sugerencia, no es si tenían ganas. El Señor le dice, ordénales, que den la vuelta y acampen cerca de, un nombre raro ahí, lo voy a pronunciar, pues no soy tan bueno, entre Migdol y el mar, que acampen allí, le dice el Señor, a lo largo de la orilla, frente a Baal Zephón. Entonces el faraón, fíjense, Dios les está diciendo lo que va a suceder. Si ustedes acampen ahí, si no se preocupen, ustedes solamente vayan. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. O sea, pensará, los israelitas quedaron varados, están perdidos, no tienen dirección, no tienen rumbo. Pero los israelitas tenían rumbo, ¿sí? Tenían dirección, tenían quien los dirigiera, tenían al Señor. Y dice, y una vez más, dice Dios, endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Esto es un tema que hablamos mucho las veces anteriores, hermanos. No es que Dios dijo, no, voy a hacer que faraón sea un hombre malo. Dios no hace malo al hombre, ¿sí? Eso creo que queda claro, ¿sí? El hombre no es un títere al cual Dios manipula y tuerce la voluntad del hombre, ¿sí? Dios dio al hombre voluntad y utiliza esa voluntad para cumplir sus propósitos. Aunque el hombre haga cosas malas y pecaminosas, como lo hizo Judas, por ejemplo. Dice que Faraón ya estaba endurecido, hermano. A Faraón, como diríamos nosotros, no le entraban balas. ¿Está bien? Ya estaba totalmente perdido. No entendía nada.
Entonces él, fíjese que no entendía nada, que él razonaba, los israelitas están atrapados, Dios se olvidó de ellos, ya no tienen dirección. Dice, endureceré el corazón y ¿qué hará él? Saldrá a perseguirlos, es decir, los perseguirá. Lo haré así, dice Dios, ¿para qué? Para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor, así que los israelitas, ¿qué hicieron? Acamparon donde el Señor les dijo. No se pacaron y dicen, no, Señor, ¿por qué acá no? Acá el faraón nos va a agarrar, nos va a matar. Dije, claro, si así dice el Señor, vamos a tener que ir. Algunos iban a regañadientes, hermanos. ¿Sí? Y el Señor decía así, y así también dice el Señor con todo esto que está pasando. Dice, no, hermano, quédate en tu casa. Lee tu Biblia, ora con tu familia, pone la pava, toma unos mates, escucha la predicación. Y el Señor nos permitió eso ahora. Y por ahí nosotros nos empacamos y decimos, no, Señor, ¿por qué? Así no es la iglesia, ¿no? Y son cosas que el Señor decide, hermanos. Contra las decisiones del Señor nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? La cuestión es el pueblo acampó ahí. Dice que cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. Es decir, dijeron, no, esto representa una pérdida. Los hebreos eran mano de obra esclava y nosotros estábamos creciendo nacionalmente con eso. Así que no vamos a permitir que los esclavos israelitas se vayan. ¿Sí? Ellos se preguntaron, ¿qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaron. ¿Qué hizo Faraón? Preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas, ¿sí? Llamó a todo su ejército, sus mejores carros, los carros mejores preparados de aquella época, ¿sí? Todo el armamento como para salir a buscar y traer de nuevo a los esclavos hebreos. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba al mar cerca o frente a Baal-Zephón. Si nosotros lo leemos así, pareciera como que Dios está exponiendo al pueblo de Israel, ¿no? Como que lo está colocando en una posición de fragilidad, de vulnerabilidad, como que Dios los está colocando ahí para que sean presa de los egipcios, ¿no? Pero el Señor sabía muy bien lo que estaba haciendo. El Señor dijo claramente a Moisés, dice, en medio de todas estas cosas manifestaré mi gloria. Y cuando el Señor dice eso, está diciendo, manifestaré mi carácter. ¿Sí? Mi carácter de justicia, de santidad, de protección, porque Dios estaba protegiendo a Israel y estaba castigando la dureza de Egipto. Todo eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, entre las muchas cosas que nosotros podemos sacar de estos versículos, está esta realidad, hermanos. Dios es específico cuando da una instrucción a nuestras vidas, ¿verdad? Dios es específico, aunque parezca que eso no tiene sentido, hermanos. Aunque parezca que todo lo que estamos pasando no tiene sentido, Dios es muy específico y tiene un propósito. ¿Sí? ¿Amén? Tiene un propósito. Todo lo que está sucediendo, hermanos. Los hermanos de Chile van por casi los 2 años que no se reúnen, hermanos. Y hasta que no estén todos vacunados no los van a dejar salir. Y ahí está el hermano Jonathan allá cruzando la cordillera, transmitiendo junto a su familia. Y también el pastor Rubén. Y todos siguen ahí firmes. Dicen que algunos se quedaron en el camino. Incluso algunos líderes se quedaron en el camino. ¿Sí? Lastimosamente. Y el Señor está permitiendo así la gestión del país. Y está medio paralizado toda la cuestión así presencial. Pero así el Señor está permitiendo. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Amén. Aunque nosotros no lo entendamos. Y Dios es específico, ¿sí? Cuando da las instrucciones. Así como, por ejemplo, vieron, yo coloqué un anuncio, parezco, como diría mi suegro, el payaso mala onda, ¿no? Si tenés fiebre, no vengas.
Si tenés tos, no vengás. Si tenés resfrío, no vengás. Y todo, no. Y si no avisaste, tampoco vengás, ¿no? Quédate solo, me van a decir entonces. Pero hermanos, es lo que nos dijeron ahí en culto. Si tienen fiebre, que no asistan. Si tienen enfermedades peligrosas, y que tampoco. ¿Sí? Y si son más del 30%, ahí tampoco. Y a veces para organizar mejor la cosa es conveniente avisarnos, como todos dieron su aviso y estamos muy agradecidos por eso y pudimos estar hoy acá. Cuando hacemos las cosas en orden sale bien, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Entonces cuando hacemos las cosas ordenadamente todo sale bien, ¿sí? Entonces Dios es específico, hermanos. Dios le dijo a Israel dónde tenían que acampar. Israel podría haber pensado, no, acá somos blanco de los egipcios. Y de hecho cuando vinieron los egipcios se pusieron mal. Entraron en pánico, en temor, se quisieron poner piadosos con el Señor y le dieron palo a Moisés. Porque dice, lo vamos a leer ahora, hermanos, es hasta cómico pensarlo. A Dios ellos oraron, ¿no? Pero a Moisés le dieron con todo, ¿sí? Ellos oraron y dijeron, Señor, ayúdanos, pero a Moisés le dijeron de todo, hermanos. Y a veces somos así nosotros, ¿no? Con el Señor oramos, somos todo muy bien, levantamos la mano, qué santos que somos, pero le damos a la crítica, hermanos, y al chisme, y a la calumnia, sin piedad. Dios entonces fue específico, hermanos, y le dijo, los egipcios lo perseguirán. Y yo pensaba en esto, mientras escribía un poco las notas, y yo decía, el Señor es específico con nuestra vida cristiana también, hermanos. Es muy específico, no deja nada a la libre interpretación, ¿verdad? Es específico en cuestiones de administración de las iglesias, es específico en cuestiones de los roles en la familia. Dios es específico con todo, hermanos, no deja nada al azar. Y es específico en la vida cristiana y también nos habla de los peligros que existen en este peregrinaje que estamos transitando. Usted sabe que existe peligro, ¿no? Vamos a leer Mateo 5:10. Dios le dijo a Israel, acampen ahí, pero los egipcios van a venir. Enseguida se abrieron los ojos de los israelitas. ¿Cómo que van a venir? Van a venir, ustedes no se preocupen. Ellos van a venir, pero ustedes no se preocupen. Tienen sueño, pues. Ellos se levantan temprano igual. Pues ponen la pava y ahí están con la familia. Mateo 5:10. El Señor es específico siempre. Este texto dice, Dios bendice a los que son, ¿qué cosa? Perseguidos por hacer lo correcto. Por hacer lo correcto. Es decir, por practicar la justicia, dice la versión tradicional, ¿no? Dios bendice a los que practican. ¿Qué es hacer lo correcto? Esforzarse por hacer la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es hacer lo correcto. A los que hacen eso, ¿qué dice el Señor? Son perseguidos. ¿Sí? Son perseguidos y el reino de los cielos, dice Dios, les pertenece. Dice el versículo 11, hermanos, dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burlas. Bueno, nosotros muchas burlas no nos hacen ahora, o capaz que ni saben que somos cristianos. Pero en aquel tiempo, hermanos, en los tiempos de Jesús, los seguidores de Jesús eran estigmatizados y excluidos socialmente. Hermanos, en aquel tiempo ser cristiano era complicado, ¿sí? Muy complicado. Mucho menos que ahora, ¿sí? Muchísimo menos. Entonces, ¿qué sucedía? No solamente había burlas. ¿Jesús fue burlado? Sí, hermanos, Jesús fue burlado. ¿Jesús fue perseguido? Fue perseguido, fue maltratado, fue azotado, ¿sí? ¿Y se dijo mentiras acerca de Jesús? Miles, hermanos. El juicio más infame de toda la historia fue contra Jesús. ¿Sí? De tal manera que hizo toda la comitiva, el Sanedrín ahí, contrataron unos mangas de mentirosos para que hablara contra Jesús. Como no tenía nada que decir, contrataron a algunos mentirosos. Y se dijo toda cosa mala de él. Y Jesús dice, Dios los bendice a ustedes cuando pase eso.
y se diga toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Hermanos, nosotros hablábamos con mi esposa de por ejemplo, un ejemplo le pongo, secular, ¿no? Veo que los próceres tenían fama de ser personas así, de buen porte, ¿no? De buen hablar. Tenían, usted sabe, Belgrano caminaba al río a nado con 3 grados bajo cero, ¿sí? Por ejemplo, eran hombres realmente, hermanos, nos sacamos el sombrero delante de ellos, ¿sí? Es lindo estudiar un poco la historia de los próceres. Y vemos un poco los discursos de los dirigentes de hoy, ¿no? Me hablaba que un dirigente dijo, estamos así, que nadie me venga con piripipí, y le mandó así como un discurso muy vulgar, ¿no? Yo diríamos, ¿qué pensarán esos hombres que pelearon por la libertad nacional, ¿no? Tan correctos en su hablar, en su porte, en sus convicciones. ¿Qué pensará de los personajes de turno, ¿no? Que algunos ni estudio tienen, ni están en el Congreso, hermanos, ¿no? Es un país que tiene cierta decadencia en cuanto a la dirigencia política, ¿sí? Hermano, un poco eso está en la iglesia también. ¿Qué pensarán los profetas de antaño de nosotros, ¿no? O sea, estos se quieren ir porque, o sea, le cierran un tiempo a la iglesia y está todo mal, dice. Y nosotros estábamos ahí en el desierto, Juan el Bautista estaba ahí solito con sus amigos, comiendo saltamontes, miel, estaba todo bien. Hermanos, en cuevas se metían, escribían, transcribían la palabra, cantaban, desarrollaban himnos. ¿Qué pensarán de nosotros, hermanos? Que cualquier cosa como que nos tira, ¿no? Les traigo esto porque a memoria, creo que hay unos memes, ¿no? Como el meme del perro. Hay un perro re fortachón, que eran los cristianos antiguos, ¿no? Y un perro re débil así, que sería el cristiano de hoy, ¿no? Hermanos, dice Jesús, los antiguos profetas, ¿qué pasó? Los persiguieron de esa manera, ¿sí? Hermanos, a nosotros no nos pasa ni así de lo que le pasó a ellos. Pero ni así, ni un poquito, hermano, ¿sí? Nada. Por eso, hermano, es importante seguir al Señor, ¿sí? Porque tenemos un tiempo de gracia. Es un tiempo complicado y difícil, con muchas cargas, preocupaciones. Pero es un tiempo realmente en el que el Señor vemos la bondad de Él, ¿sí? Vemos el cuidado, vemos la libertad para seguirle. No pasamos por persecuciones hostiles, así, guerras, y tenemos un tiempo realmente privilegiado, hermanos, ¿sí? En Juan 16:33, dice, les he dicho todo lo anterior, dice Jesús, es decir, les hablé del Espíritu Santo, les hablé del gozo, les hablé de la victoria, para que en mí tengan paz. Jesús está diciendo, la paz en el corazón es en mí. ¿Sí? No es con la billetera llena, ¿no? Ni con el tanque lleno del auto, ¿sí? La paz es en mí. La persona puede tener todo cubierto, sus necesidades materiales, y aún así no tener paz. Pero la persona puede estar atravesando algunas dificultades y sí tener paz. Amén. Dice, para que en mí tengan paz, aunque en el mundo tendrán muchas pruebas, dice Jesús, y tristezas. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. ¿Sí? Anímense, dice Jesús, porque yo he vencido, ¿qué cosa? Al mundo. Cuando Él se refiere al mundo, habla de todo el sistema que se le tiró encima por hablar la verdad. ¿Sí? Todo el sistema operando en ese tiempo. Los creyentes tenemos tribulación en el mundo, pero al mismo tiempo podemos confiar en Jesús, ¿verdad? Tenemos tribulación. Nosotros no queremos parar de sufrir. Queremos tener la paz de Jesús en ese sufrimiento, ¿verdad? Porque el sufrimiento a veces es inevitable, hermanos, ¿sí? No podemos luchar contra eso, ¿sí? No es que le va a ir mejor en su negocio, ¿no? Como
y uno se va a enfermar. No, no es así, hermano. Todo eso viene, ¿sí? Y lo que queremos es, si el Señor nos libra de eso, gloria al Señor. Pero si viene, que nos ayude con su paz para no abandonar. Podemos confiar en Cristo y gozar su paz. Dios nos advierte en su palabra, hermanos. Usted dice, ¿por qué todo esto tiene que ver con Éxodo? Porque Dios le advirtió al pueblo que ¿quién venía? Venía el enemigo, hermanos. Venía venía la amenaza. Y Dios nos advierte en su palabra que Satanás tampoco está de brazos cruzados. Nos advierte que cuando un pecador es liberado de la condenación, ahí sale Satanás a buscarlo, ¿no? Pero no lo busca rápidamente, hermanos. Satanás espera un momento para lanzarse. ¿Sí? Vieron que el león caza presas, pero presas muy específicas. ¿Qué presas? La que está sola, la que está sin comida y la que está enferma, ¿no? No se va a lanzar sobre la gacela que corre, que no, esa no la va a alcanzar, ¿sí? Se va a lanzar sobre el que está solito y enfermo, hermano. Y a ese se lo va a comer, ¿sí? Porque no puede escapar, porque está solo. Y está debilitado. Y ya no tiene fuerzas. Entonces, Satanás dice que anda como ese león buscando esa presa. Vamos a leer 1 Pedro 5:8. Estas son otras advertencias de Dios del peligro latente en nuestras vidas cristianas. Ahí está un peligro cada día, hermanos. Si usted se sale de acá, y no sé si Satanás lo va a salir a perseguir a usted, pero por ahí en algún momento lo persigue, ¿sí? Tampoco salga paranoico, ¿no? Y lo vas a ver a Satanás en todos lados, porque Satanás muchas veces es acusado injustamente, ¿no? Es acusado de espíritu de orgullo y de esto y de aquello y nada que ver. En realidad es la persona misma la que anda con todos esos rollos. Dice 1 Pedro 5:8, dice, tengan dominio propio. ¿Quién tiene que tener demonio? Nadie tiene que tener demonio, hermano. No, demonio no. Dominio. Dominio propio, es decir, autocontrol. Y manténganse ¿cómo? Alertas. ¿Quién tiene que mantenerse alerta, hermanos? El cristiano tiene que mantenerse alerta, ¿sí? Nosotros le podemos advertir de alguna otra cosa, pero el cristiano es como que tiene que estar ahí atento, ¿sí? Tampoco paranoico, hermano, de ver demonios hasta en la sopa, ¿sí? Está comiendo una sopa de letra y se forma demonio. No, hermano, porque tampoco había alguien que me dice, no tenés ni que dormir porque el demonio está ahí. Dice, hermano, no, dormí tranquilo, porque la Biblia dice que Dios te cuida, ¿no? Descansá tranquilo, cuando te levantás orás, ¿eh? Pero no tampoco entrar en esa psicosis, ¿eh? Pero hay que mantenerse alerta. Su enemigo, el diablo, ¿quién es su enemigo? Y gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios que está ese enemigo, porque antes el enemigo era Dios, ¿sabía? ¿Quién era el enemigo nuestro antes? Dios. No porque Dios quisiera, sino porque nosotros así lo queríamos. Dice la Biblia que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, enemigos de Dios, ¿verdad? Pero cuando vamos a Jesús, quien se transforma en nuestro enemigo es el diablo. Y el diablo anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque tiene que examinar, tiene que buscar su presa. ¿Sí? De entre los que estamos hoy puede haber uno. ¿Sí? Ojalá que no. ¿Sí? Pero en todas las iglesias siempre hay uno, dos o tres o más, hermanos. Muchos. Pero siempre anda ahí buscando uno. Uno que no ora, que no lee la Biblia, ¿sí? Uno que no se compromete con el Señor, que no le busca. Siempre anda buscando uno de esos. Dice, el versículo 9, dice, resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. ¿De quién es la responsabilidad de mantener la fe, hermanos? De nosotros. Nadie puede mantener firmeza en la fe en un lugar nuestro. Dice, sepan que sus hermanos en todo el mundo, ¿qué tiene? Sufren igual que ustedes. Cuando Pedro está escribiendo esto, hermanos, se incendiaba Roma y los cristianos eran culpados de ese acto infame hecho por Nerón. ¿Sabía eso? Y como consecuencia, los cristianos que encontraban, cristiano que eliminaban, hermanos. Pedro se está refiriendo a eso. Dice, muchos hermanos
están sufriendo y ahí anda el diablo buscando que muchos se aparten de la fe. Por eso manténganse firmes, resistan al diablo. Pero dice el versículo 10, hermanos, dice el versículo 10, esto es glorioso, hermanos, dice, pero Dios, si bien el diablo anda, hermanos, el diablo anda, pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, ¿qué hizo Dios? Nos llamó para compartir su gloria eterna en Cristo. Les mostrará todo su generoso amor. Hermanos, este compartir su gloria eterna en Cristo, ¿sí? No sé si toma dimensión de lo que significa, ¿sí? No vale la pena cambiar esto por migajas de este mundo. No sé si me comprende la idea, ¿sí? No vale la pena, ¿sí? Cambiar la gloria eterna en Cristo, ¿sí? Por cosas pasajeras de este mundo, ¿sí? No vale la pena, hermanos, apartarse de esta fe por algo que suceda, ¿sí? Es como, porque esas son es como la insinuación de la mujer de Job, ¿no? Como le dicen, bueno, ya está todo perdido con vos, ¿sí? Maldecí y morite, y ya, y quédate así, ¿no? Qué consejo, hermanos. Y es como que te digan ahora, fíjate, está todo mal en tu vida, ¿sí? Está todo mal en el mundo, ¿qué vas a seguir yendo a la iglesia? Es increíble que dicen que la cuarentena hizo a algunos cristianos volverse al mundo, ¿sí? ¿Cómo es eso? No entiendo eso. Que no ir a la iglesia lo hizo volverse al mundo. Es incomprensible, es inconcebible eso. Estamos hablando de que Dios llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, ¿sí? Y si le hicieron caso a la mujer de Job, ¿no? Hermanos, es inconcebible eso. Hacer eso, alguien dijo que si Job hubiera seguido el consejo de su mujer, hubiera sido como ponerse una zapatilla deportiva y darle una patada a un tanque de guerra, ¿no? Se hubiera roto todo el pie, ¿sí? O sea, tener ese tipo de actitudes es autodestruirnos, ¿verdad? Dice, les mostrará todo su generoso amor, sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará. Amén. Dios siempre sana el corazón y el ánimo de los creyentes en momentos así. Dice, los fortalecerá, los apoyará y evitará, ¿qué cosa? Que caigan, dice el texto. Hermanos, hay muchas promesas de Dios sosteniendo al cristiano. ¿Qué pasa entonces que los cristianos caemos? ¿O nos queremos ir? ¿No? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Sí? Si ahí dice el texto, los apoyará y evitará que caigan. Hay muchos otros versículos que dice que fiel es Dios, que no permitirá que ninguna tentación que no sea humana y nos dará, juntamente con la tentación, la salida, ¿no? Hay tantos versículos, hermanos. ¿Qué pasa entonces? Hermanos, pasa que no hay resistencia, ¿sí? Y se baja la mirada y se pierde la fe. Entre muchas cosas que suceden están esas. Dice, Él tiene todo el poder para siempre, así sea. ¿Por qué les comparto todo esto? Yo sé que me fui mucho, ¿sí? Pero es que somos advertidos de que el adversario siempre viene tras nosotros, hermanos. En este tiempo de que la iglesia estuvo cerrada, Satanás anduvo ahí, se hizo una panzada, ¿no? Un festín. Hermanos, hay mucha gente que decía que buscara a Dios, pero estaban los días lindos y se fue al río a pescar, por ejemplo. Sí, se comió un pescado, pero perdió todo, hermanos. O sea, teniendo la oportunidad de buscar al Señor, busca otras cosas. Es como que yo puedo venir y me quedo en casa. Si me tengo que quedar, me quedo por cuestiones de salud, ¿no? Pero me pongo a hacer otras cosas. ¿Me entienden? Entonces ahí le estamos dando lugar al diablo. Satanás viene, hermanos. Satanás va por todos, por todos. Y va esperando los momentos ahí específicos de debilidad. Lo importante, hermanos, es estar firmes, ¿sí? Estar firmes para que no seamos presas. Vamos a leer los versículos 10 en adelante del libro de Éxodo. Vamos a ver el pánico. Ya vimos que Dios nos advierte del peligro
y también nos da la salida, ¿no? Resistir, dice, y estar firmes. Y si nosotros resistimos, ¿qué dice? Él huye. Es decir, se va. Se va. Vamos a compartir estos versículos. Éxodo 10:14 dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas, ¿qué hicieron? Levantaron la vista y se llenaron de pánico. No sé si dice así su traducción, pero dice: los israelitas se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor. Y uno por ahí dice: qué bueno los israelitas. Esa es la actitud, ¿no? No, hermano, esa no es la actitud. Ellos dice: clamaron al Señor. Y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Pues no acababan de orar? ¿Acaso no había suficientes tumbas en nosotros en Egipto? Irónicamente, porque en Egipto debajo de cada pirámide había una tumba, ¿no? Preferían morir en Egipto como en esas tumbas faraónicas que aquí en el desierto, según ellos. Dice: ¿qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Como si Moisés los obligó, ¿no? Moisés habrá quedado así como: yo no los obligué, muchachos. Yo les dije lo que Dios quería que hiciera. Ustedes vinieron solos. Y así es la vida cristiana, hermanos. Nosotros no obligamos a nadie. No podemos obligar a los hijos a seguir a Jesús, ¿verdad? No está bien. Y por más que los podemos obligar a ir a la iglesia, pero de ahí a que sigan sinceramente a Jesús es otra cosa. No podemos obligar a alguien a aceptar la voluntad de Dios y a someterse a ella. Podemos guiarle a que lo haga, pero no obligarlo. Dice: ¿no te dijimos que iba a pasar esto cuando estábamos en Egipto? Como diciendo, nosotros, ¿vieron el clásico yo te dije? ¿Sí? El yo te dije que iba a pasar, que está siempre presente, ¿no? Yo te dije que iba a pasar eso. Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo que ser un cadáver en el desierto. Hermano, pero Dios nunca les dijo que se iba a morir en el desierto. ¿Sí? Dios les dijo: no, muchachos, ustedes no van a quedar en el desierto. Ustedes van a ir a la tierra esa, y en esa tierra es mucho mejor que donde están. Va a ser de ustedes, van a ser libres, van a tener el alimento, sus familias van a crecer con una fe y con una religión verdadera. Hermanos, los israelitas tenían todo por delante. Y el cristiano también tiene todo por delante, hermanos. Hay un sinfín de cosas espirituales para nosotros. El problema es que nosotros nos queremos quedar donde estábamos, ¿no? Ahí estábamos mejor así. Los versículos, yo les voy a leer Éxodo 13:21, dice que el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube. Note esta palabra, hermano: el Señor iba delante de ellos. Y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Y esto les permitía viajar de día y de noche. Y acá hay una posibilidad: o viajaban de día o viajaban de noche. Nadie puede viajar 24 horas. Pero es posible que ellos sí. ¿Sí? Es posible que ellos viajaran sin parar horas del día y horas de la noche. ¿Y cómo es eso posible, hermano? Yo me vengo caminando acá y después para volver me llamo un Uber, porque no puedo más. Ellos podían, hermanos, de una manera milagrosa, caminar tantas horas y recorrer tantas distancias. De hecho, las Nike que tenían no se gastaban, ¿no? Ni las ropas. No, quedaban así impecables. El Señor hacía milagros realmente cada día, hermano. Cada segundo era un milagro, hermanos. Cada momento era un milagro. Cada momento era la mano de Dios ayudando. Dice que el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Es decir, que el Señor nunca los dejó. Hermanos, ¿qué cristiano puede decir el Señor me dejó? Siendo honestos. ¿Quién de nosotros puede decir el Señor hizo algo malo conmigo? O me dejó o me abandonó. ¿Sí? ¿A quién de nosotros le puede atribuir algo malo a Dios? Algún despropósito. ¿No? Como Dios está enojado conmigo y me maltrata. Ninguno, hermanos.
Dios fue realmente bueno con ellos. ¿Qué sucede? Cuando ellos miraban la columna de fuego, estaban a salvo. El Señor los ayudaba en su viaje. Los ayudaba contra el temor, contra la preocupación, estaban bien ellos. Cuando ellos fijaron la mirada en el ejército egipcio, ahí es cuando vino el pánico. ¿Sí? Hebreos 12:2, por esa razón dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Hoy más que nunca, hermanos. Hebreos 12:2, fijemos nuestra mirada en Jesús. Cuando ellos miraron hacia atrás, recordemos, si miraban hacia adelante era Jesús guiando. Si miraban hacia atrás era ver a los egipcios, era apartar la mirada del Señor y era entrar en el pánico. Ahí en el versículo 10 dice que ellos clamaron al Señor, que ellos gritaron pidiéndole ayuda a Dios. Dice, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. Y más adelante dice, reclamaron a Moisés. Empiezan los reclamos. Y ahí tenemos una bipolaridad, ¿no? Por un lado, clamando al Señor, por el otro lado, haciendo leña del árbol caído, ¿no? Como quien dice. Criticando duramente a Moisés y atribuyéndole a Moisés despropósitos. Hermanos, pretendían mostrarse espirituales con Dios, pero no tenían reparo alguno en criticar a su líder, a quien en ese momento amablemente les transmitía la palabra de Dios. Estos textos presentan un patrón de comportamiento a lo largo de todo el camino. Y también, hermanos, tristemente es un patrón de comportamiento a lo largo de todo el camino de muchos cristianos. También. Cuando todo funcionaba bien, obedecían al Señor. Venía algún apriete, alguna dificultad, ¿y qué comenzaba? Comenzaba la queja. Comenzaba el desear regresar. Vamos a leer 2 Corintios 5:7. Segunda Corintios 5:7. Estos textos nos muestran, hermanos, que un poco de aflicción, un poco de desilusión, en ocasiones, hace que nos sintamos infelices, ¿sí? Con la voluntad de Dios. Hace que dejemos de creer y de que comencemos a quejarnos. Amén. Es así, nos muestra esto. Nos muestra que muchas veces una pizquita de dificultad puede ser motivo para la desilusión. Dice 2 Corintios 5:7, dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. El clásico texto, por fe andamos y no por vista. ¿Qué significa que por fe andamos, hermanos? Significa que nos mantenemos en nuestra vida cristiana por lo que leemos en su palabra y creemos como verdad. ¿Amén? Eso significa. Eso es andar por fe. ¿Sí? Andar por fe no es hacerse el hippie, el raro y no, hermanos. Andar por fe es andar, lo que yo leo en el texto bíblico lo creo firmemente y espero eso. Por ejemplo, Pablo está hablando de un cielo. Él está diciendo, nosotros andamos por fe, nosotros tenemos certeza de ese cielo y ya lo tenemos, ¿verdad? Eso decía Pablo, el cielo ya es mío, ya es mi lugar. Por fe él decía también, Jesús me amó a mí y me salvó. Él decía, esto ya es un hecho, ¿no? Yo no dudo de esto, ¿no? Esto es así. Esto nos muestra, hermanos, que nosotros también necesitamos andar por fe. Es decir, lo que leemos, hermano, usted lo puede creer con toda seguridad, ¿sí? Y puede vivir por eso. Cuando dejamos de tomarnos de eso, es cuando empezamos ahí a perder la estabilidad. Podemos tener esas cosas prometidas por Dios. La Escritura lo dice, y si la Escritura lo dice, yo sé que es así, ¿sí? Dice Juan 20:29, dice que Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Jesús está elogiando la fe de aquellas cosas que no vemos, ¿sí? Entonces,
¿Por qué comento todo esto? Porque mantener los ojos en Jesús era clave para ellos y también es para nosotros, hermanos. Mantener los ojos en Jesús los ayudaría a lidiar contra el pánico. Hermanos, ¿vieron que hay un pánico generalizado con todo esto del COVID? Nosotros también, debo reconocer que hemos tenido también situaciones de preocupación, ¿no? De hecho, yo me compré los barbijos quirúrgicos porque creo que son mejores que los otros. Me dijo una farmacéutica, dije, bueno, dame eso. Compré los barbijos quirúrgicos y ahí los voy cambiando, porque si tengo que cambiar uno por día, cacho de guita, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque voy a la escuela, entonces ahí hay mucho movimiento y me pongo ese, me pongo el otro y ahí. Pero con barbijo, sin barbijo, hermanos, la vida es del Señor. ¿Está bien? ¿Amén? Entonces, no entramos en pánico. Nos cuidamos, pero no entramos en pánico. Con esto del COVID, el pánico se generalizó. El miedo, la preocupación. ¿Y qué va a ser de mí? ¿Qué puede pasar? Y mirá lo que está sucediendo. ¿Sí? Y entonces, con todo lo que está sucediendo, puede sobrevenir el pánico. Y puede venir también un poco de incredulidad, que es parte de nuestra naturaleza caída. Usted sabe que nosotros somos incrédulos, ¿no? Bueno, ahora somos creyentes, pero todavía hay un poco de incredulidad en nuestro corazón, ¿no? Si no, nos diría Hebreos, tengan cuidado que no sea que un corazón malo de incredulidad los aparte del Dios vivo, ¿no? Siempre hay ahí un poco de incredulidad dando vueltas, ¿sí? Y la incredulidad, que es opuesto a la fe, la incredulidad no nos deja andar por fe, sino que nos hace andar por vista. Por ejemplo, me puse las 2 dosis y no va a pasar nada, ¿no? Por ejemplo, estoy confiando más en las 2 dosis de la AstraZeneca que en el Señor, ¿verdad? Te hablo de la vacuna, ¿no? Entonces, empezar a andar por fe, hermanos, es creer en el Dios soberano que sostiene nuestras vidas, que cuida nuestras vidas. Entonces, la incredulidad, hermanos, nos puede hacer perder de vista las promesas de Dios, la palabra de Dios. La incredulidad empobrece el entendimiento, ¿sí? Y la fe es muy importante, hermanos. La fe es muy importante. Dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, vamos a leerlo. Ya van a dar las 2, hermanos. No se preocupe que no se va a convertir en cristal el zapatito. Seguimos un ratito más, hermanos. Efesios 1:18. Dice, pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha orado así? Señor, inunda mi corazón de luz para que pueda entender que la esperanza que tengo es segura. Esta era la oración de Pablo. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros oramos así? Señor, ayúdame que entienda esa increíble grandeza de tu poder, sobre todo en estas circunstancias, hermano. ¿Sí? Por ahí puede ser una reunión, ahí, una oración grupal de 2. Señor, ayúdanos a entender la increíble grandeza de tu poder. Cuando nosotros apartamos la vista del Señor, empezamos a perder de vista la grandeza del poder de Dios para nosotros. Y eso es lo que le pasó a los israelitas. ¿Sí? Los que creemos en Él, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Es decir, el poder que operó en la resurrección de Jesús es el poder que opera en el cristiano, ayudándole para no claudicar, para no abandonar. Y nuevamente está la pregunta, hermano, entonces, ¿por qué muchos se quedan en el camino? ¿Sí? ¿Por culpa mía? ¿Por culpa de ustedes? ¿Culpa de la mujer, del marido, de los hijos? ¿Quién tuvo la culpa, hermanos? ¿Quién tuvo la culpa? Si Daniel, por ejemplo, un muchacho joven,
exiliado, o sea, expatriado, desarraigado de su patria, de su fe, le prohibieron hasta orar, hermanos. ¿Y él qué dijo? ¿Qué me importa lo que diga el rey? Yo voy a orar al Señor, voy a abrir la ventana y voy a orar mirando hacia Jerusalén. No importa el resto. Fue una decisión de él, hermanos. Él dijo, no importa lo que haga el resto. Yo decido no contaminarme. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, hermanos? De uno, hermanos. De seguir adelante. Eso no anula la responsabilidad que tenemos de nosotros en la familia, de animarnos a seguir, a andar. Amén. Porque tenemos que estar ahí también, foguearnos, ¿no? Como las brasas. Pero, en definitiva, hermanos, la responsabilidad queda en nosotros. ¿Sí? Porque si tuviéramos que quedarnos solitos, como el apóstol Pablo que dijo, nadie estuvo conmigo en mi defensa, pero bueno, que no se les tenga en cuenta ese pecado. ¿Sí? Estuve solo, pero aunque estuve solo, Dios estuvo conmigo, dijo él. Así que no, está bien, no importa. Dios estuvo conmigo y me guardó. Entonces, qué importante, hermanos, no perder la vista del Señor. Y vamos con el último punto ya para cerrar, que es el poder de Dios. Éxodo 14, vamos a leer los últimos versículos. Es el poder de Dios. Vamos a ver la fe de Moisés, la revelación del carácter de Dios, los planes de Dios con Israel. Vamos a ver el poder de Dios en acción. En el versículo 13, ¿qué tuvieron ellos? Tuvieron pánico. ¿Sí? Dice que clamaron a Dios, pero inmediatamente hablaron mal de Moisés. Y Moisés, aunque hablaron mal de él, se quejaron, dijo, bueno, está bien, no importa. Están creciendo. Dice, les dijo, no tengan miedo. Eso es lo que le dijo Moisés. No tengan miedo, porque el miedo paraliza, porque el miedo nubla el juicio, porque el miedo aconseja mal. ¿Qué les aconsejaba el miedo a ellos? Volvamos. ¿Sí? Volvamos. Y si no volvemos nos van a matar. Y entre que nos maten acá y volver, mejor volvamos. El miedo es mal consejero. Ellos concluyeron que sería mejor volver. ¿Sí? Entonces Moisés los redirigió. Moisés le dijo, no, muchachos, aguanten un cachito. ¿Sí? Esperen, no tengan miedo. Quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Moisés los redirigió a Cristo. Eso es lo que siempre hacemos, hermanos. Los redirigimos al Señor. No tengan miedo, el Señor los rescatará hoy. ¿Cuántos creen que eso, hermanos? Que el Señor nos rescató y nos sigue rescatando cada día. De nosotros mismos. El Señor nos rescatará. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. No se preocupen, no los volverán a ver jamás. La fe, hermanos, fue uno de los elementos que Dios usó para sacarlos de Egipto. Y esa misma fe sería el elemento que Dios usaría para ayudarlos a permanecer. La fe es clave, hermanos, en la vida cristiana. Es clave. La fe nos hace entrar en la salvación. Dice Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Sí? Cuando creyeron. Y ustedes no tienen ningún mérito en eso, eso es un regalo de Dios. ¿Sí? La fe es nuestra. ¿Sí? No es que Dios nos dio una inyección de fe y creímos. Dios no hizo eso. Eso es como poner el carro delante del caballo, ¿no? Nunca va a andar. Hermano, es el hombre el que tiene que creer. No es que Dios te da la fe para que vos creas. La fe es el medio, pero el hombre puede ejercer fe. Aunque esté caído, en una condición caída, ¿no? Bueno, esa es la doctrina de la gracia irresistible y todas esas cuestiones. Yo creo que el hombre puede creer, hermano. Tiene la responsabilidad de creer. Y si no cree, pierde lo que Dios le ofrece. La fe es importante, hermanos. Por su gracia el Señor nos salvó cuando creyeron. ¿Cuántos creyeron de verdad, hermanos? Gloria a Dios. ¿Están conmigo? ¿Creyeron de verdad? ¿Sí? ¿Están seguros? Si creyeron de verdad en el Evangelio de Jesús, entonces dice la palabra, Él los salvó. Y la fe, hermanos, la fe es importante para obtener seguridad espiritual, hermanos. Tiempo de pandemia, la fe, hermanos, es clave. Si se abandona la fe, se va a caer del barco. ¿Sí? Amén. Y se va a quedar con todos los que se están ahogando ahí. La fe hizo que Moisés subiera el arca. Y su familia también, porque creyó en lo que dijo Noé, perdón. Estoy mezclándolo.
los próceres. Noé subió y subió su esposa, y por ahí la esposa dijo, vos siempre con tus locuras, pero bueno, te voy a hacer caso. Y subieron los hijos y las nueras por ahí, pues tu papá está loco, pero bueno, vamos a hacerle caso. Subieron, se salvaron. ¿Y el resto? Y el resto no se salvó, hermanos, no tuvo fe. La fe y la obediencia salvó a Noé y a su familia, pero el resto no. Entonces la fe es clave, hermanos. Y por la fe se quedaron ahí arriba, porque podrían haberse bajado. ¿Sí? Bueno, el Señor cerró la puerta, pero podrían haber abierto la puerta y haberse bajado. ¿Sí? Pero la fe los mantuvo ahí esos 150 días, ¿no? 150 días ahí adentro, hermanos. ¿Sí? Con lluvia, con agua, no quedaron animales, solamente los del arca, y podrían haber dicho, ¿y qué va a pasar? Y ahora el perrito con quién se va a casar, ¿no? Sin embargo, el Señor permitió que todo volviera a su cauce natural, ¿eh? Los animales, las personas. Bueno, por la fe obtenemos seguridad espiritual. Dice 1 Pedro 1:5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban la salvación. ¿A quién nos protege? A nosotros. ¿Por qué? Por la fe que tenemos. Si no tenemos fe, quedamos fuera, hermanos. Entonces es importante mantener los ojos en Jesús, porque esa salvación está lista para ser revelada hasta el día final, a fin de que todos la vean. Entonces, si yo dejo a un costado esa fe, la saco de mi vida, pierdo la protección de Dios, pierdo la posibilidad de ser salvos, y no sé, la dejo ahí. No le digo ni que sí ni que no, que ni le digo. Lo único que le digo es que la fe es el elemento que Dios utiliza para darnos la salvación. Si no la tenemos, no la recibimos. ¿Verdad? Eso es así. Entonces la fe es importante para la vida cristiana cada día, hermanos. Sin fe, de hecho, dice la Biblia, es imposible agradar al Señor Jesús. Moisés le dijo, quédense quietos, ¿sí? No tengan miedo, crean en el Señor. Le dijo, el Señor mismo peleará por ustedes, ustedes solamente quédense tranquilos, versículo 14. Vamos a leer estos versículos de corrido, juntos. Éxodo 14. Y ya cerramos. En un ratito, porque yo también tengo los pies. ¿Sí? ¿Viste que cuando se te congelan los piecitos? El Señor mismo peleará por ustedes. Quédense tranquilos. Hermano, es como que si el Señor, en medio de todo este que se está viviendo, nos dijera, quédense tranquilos, ¿no? Quédate en casa. O salí a comprar, pero quédate tranquilo. ¿Sí? Quédate tranquilo, ¿no? Como nuestro hermano Samuel Hernández, que dice, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control, ¿no? Puede estar de acuerdo, ¿no?, con algunas cosas, pero esa canción es muy clara. Puedo vivir en paz porque el Señor siempre tiene el control. Y nosotros tendemos al perder el control. Nosotros todos tendemos a enloquecer. Y el Señor nos dice, quédense tranquilos, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Entonces el Señor nos ayuda a lidiar contra la incredulidad y la preocupación excesiva. Nos ayuda a vencer la queja, la amargura, porque la incredulidad siempre trae queja, trae amargura. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué sucedió? ¿Y por qué? Y siempre cuestionamiento. Entonces el Señor nos ayuda con esto. El Señor nos dice, le dijo a Moisés, marchen, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. Diciendo, y hermanos, había agua, ¿y cómo que iban a pisar tierra seca? ¿No se pone a pensar en eso? Si se sale el mar, lo único que piensa uno es arena, nos hundimos. Tierra seca, hermanos. El Señor hasta el suelo les aplanó. Y yo endureceré el corazón de Faraón, de los egipcios, y se lanzarán contra ti. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del Faraón y de su ejército, sus carros de guerras y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Hermanos, ¿qué hubiese pasado si Faraón hubiese tenido otra actitud, ¿no? Porque podría haber sucedido. Faraón podría haber dicho, sí, tu Dios es el Dios verdadero y te vamos a dejar ir y nosotros vamos a seguir a ese mismo Dios. Hubieran podido ver la gloria del Señor de otra manera. La tuvieron que ver en medio del desastre.
Dice, este es el propósito de Dios. Mi gloria será exhibida en todo Egipto y ellos sabrán que yo soy el Señor. Me rechazaron, ¿sí? Me negaron, se negaron a escucharme, pero sabrán que yo soy el Señor. Hermanos, en el cielo o en el infierno mismo, todo hombre sabrá que el Señor es Dios, ¿sí? Sea que lo acepte o que lo rechace, ¿sí? El Señor exhibirá su gloria y los que se pierdan eternamente se quedarán sin verle por la eternidad, pero el Señor revelará su carácter. El versículo 19 dice, entonces el ángel del Señor que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. Piense por un momento en esto, hermanos. Piense en ese cuadro. Jesús adelante para dirigir. Ahora Jesús posicionándose en la retaguardia, ¿para qué? Para proteger, hermanos. Piensen en eso. Jesús protegiendo, Jesús guiando. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ello. El ángel del Señor, hermanos, es Jesús, dando la protección necesaria. El Señor estaba ahí protegiendo en todo momento. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. 21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Hermanos, una de las imágenes más gloriosas, tratadas de representar incluso en el cine, en las telenovelas, en las películas, una de las imágenes más gloriosas, que tipifica también una forma de bautismo, porque Corintios dice que ellos fueron bautizados en ese cruce, fueron identificados con Moisés. Y el Salmo 77, hermanos, yo se lo voy a leer, dice, con tu brazo fuerte redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, fíjense hermanos, el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron, y el mar se estremeció hasta las profundidades. Es decir, el mar no obedeció la vara de Moisés, ¿no? Vieron que en la novela la mala le quitó la vara a Moisés porque decía que con la vara hacía los milagros, ¿no? Y nada que ver, ¿no? Era Dios obrando ahí. Y dice que las aguas, ¿a quién miraron? Al Señor. No miraron a Moisés, hermanos, miraron al Señor. Las aguas temblaron ante el Señor, se estremeció y las nubes derramaron lluvia, el trueno retumbó en el cielo, tus flechas destellaron como rayos, tu trueno rugió desde el torbellino, los relámpagos iluminaron el mundo. Piensen en esa escena, hermanos, por un momento. ¿Sí? Iluminada la noche de relámpagos, la tierra temblando y estremeciéndose, y el pueblo circulando sobre la tierra seca y plana. Te abriste camino a través del mar. Y esto me llamó la atención, hermanos. Te abriste camino. No era el pueblo, era Dios pasando con ellos. Como es la iglesia hoy, hermanos. La iglesia es Jesús. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Y el Señor Jesús opera de la misma manera para preservar a su iglesia. Amén. Te abriste camino a través del mar muerto y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí, sino solo el Señor. Guiaste a tu pueblo por ese camino como un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón como pastores. Amén. Glorioso, hermanos. Glorioso. ¿Sí? Por ahí el frío no le deja apreciar, pero es glorioso esto, hermanos. Es maravilloso, hermano. Usted lo puede leer y no necesita... Bueno, a mí me gustan un poquito las películas de ficción y de personajes ahí, de acción. Hermanos, esto es glorioso, esto es real, hermanos. Esto es la tierra, el cielo, todo conectándose, hermanos. Dios obrando de una manera inigualable, hermanos. ¿Sí? Maravilloso. Es Dios peleando verdaderamente por los suyos. Entonces los egipcios, con todos sus carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos.
Ellos dijeron: salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban ellos. Pero el Señor estaba luchando por ellos en contra de Egipto. Amén. 26. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró, los dejó allí sepultados. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo de Faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Hermanos, aunque pudiéramos pensar por un momento que aquí hay un acto de crueldad, en realidad los egipcios estaban recibiendo lo que ellos mismos se buscaron. Ellos deberían haberse quedado en su nación y seguir su curso natural, pero prefirieron enfrentarse al Señor, hermanos. Y así es con todos aquellos que deciden enfrentarse al Señor para dañar a la iglesia de Jesús, principalmente Satanás. ¿Amén? Podemos estar seguros de eso, hermanos. ¿Sí? Podemos confiar en esas cosas. El pueblo, en cambio, el pueblo de Israel caminó por el medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Amén. Estas cosas, hermanos, estas cosas fueron la inspiración de los salmistas. Salmo 66, no le voy a decir que lo abra porque si no me va a mandar. 78, 80, 81, 105, 106, 136 y muchos más. Los salmistas cantando al Señor. ¿Sí? Estas cosas inspiraron salmos. Estas cosas también inspiraron fortaleza. Los profetas utilizaron estos sucesos para animar al pueblo. Por eso lo quiero animar a usted a través de estos sucesos. Miqueas 6:3 dice: dime, pueblo mío, ¿qué hice contra ti? ¿En qué te molesté? Pues yo te saqué de Egipto, te liberé de la esclavitud y envié a Moisés y a Aarón y a Miriam para que te guiaran. Fíjense, Miriam en un momento se puso celosa, no nuestra hermana, ¿no? Se puso celosa de Moisés y habló medio mal y le sobrevino lepra. Pero el Señor está reconociendo la espiritualidad de Miriam y de Aarón. Ellos fueron utilizados por el Señor para que el pueblo saliera. Y cuando el pueblo de Israel fue liberado, los profetas utilizaron eso para animar al pueblo, hermanos. Por eso los animo a través de lo que estoy compartiendo. ¿Sí? Y una cosa más, hermanos. Una cosa más, que creo que no la anoté. No la anoté. No lo guardé. Los profetas también confrontaron y desafiaron a la nación por su apostasía. Y usaron esos sucesos como diciéndole: mirá todo lo que hizo el Señor, ¿y vos todavía lo querés dejar? Y es como una pregunta para nosotros, hermanos. Mirá a Jesús en la cruz, sufriendo nuestros dolores, ¿y todavía querés irte? Me pregunta, ¿no? Y lo que Él hizo y el precio pagado no tiene ningún valor para vos como para irte y como para dañar al cuerpo de Jesús. Hermanos, es un tema fuerte. ¿Sí? Todo lo que Jesús pagó, el alto precio que ni nosotros calculamos, no te conmueve como para decir: Señor, todo lo que hiciste, me quedo con vos, te sigo. No, tropiezo, me caigo, me cuestan cosas, pero te quiero seguir, ¿no? Hermanos, estos sucesos deberían servir para mostrarnos lo importante de seguir a Cristo y no abandonar, a pesar de todo lo que estamos pasando. Amén. Importancia de no abandonar. Vamos terminando. Vamos a cerrar el versículo 31 y usted se puede poner de pie para entrar en calor y adoramos al Señor un momento antes de retirarnos. Dice que cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado entre los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de Él. Hermanos,
el poder de Dios y la potencia de Dios. ¿Cuánta potencia, cuánto poder de Dios para convertir un pecador, ¿no? Para salvar un perdido como lo éramos nosotros. Ahí había poder de Dios. No piense que había menos poder o que Dios utilizó menos poder que cuando rescató a Egipto. Yo creo que utilizó más poder todavía para convertir un corazón malo, incrédulo, para convertirlo en un corazón adorador. ¿Sí o no? ¿Cuánto poder el Señor usó para hacer de un rebelde un adorador? Yo le animo a que lo sigamos, hermano. Yo sé que duró ahí el sermón y le agradezco al Señor por usted que vino, por sus familias y por los hermanos que están en casa, a quienes enviamos un saludo cálido. Y agradezco al Señor por ustedes y les animo a que continuemos. ¿Ven? Yo por lo tanto creo que voy a seguir. Hay que seguir adelante, hermanos, y no abandonar. Seguir. Cuando el pueblo vio ese gran poder, se llenaron de temor reverente delante de él y pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Esto no significa que yo le digo, confíen en mí, que no los voy a defraudar. No, hermanos, sino que confiaron en las palabras que dio Moisés. Yo les animo a que confíen, todo lo que yo le leí hoy, confíen en eso, hermanos. Quédese con eso, no con lo mío. Quédese con esas palabras y confíe en el Señor y siga adelante. Cerramos nuestros ojos y oramos a Jesús. Padre bendito, Dios de amor y de misericordia, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, en la que pudimos compartir tu palabra, Señor. Ser animados, Señor. Ser confortados a través de esta palabra, Señor. Ser animados a mantener nuestra mirada en vos, Jesús. En tu gracia, en tu misericordia, en la salvación que nos diste, en mostrarnos agradecidos y a depender de tu poder, Señor. Y a confiar en que en los momentos difíciles siempre nos ayudas, Señor. Y siempre nos sostienes, Señor. Gracias por esta palabra compartida, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor. Que nos ayudes a permanecer, Señor. Si fuera por nosotros, hace rato hubiésemos dejado tu camino, Señor. Si fuera por nuestra fuerza, Señor. Pero si estamos acá, Señor, es porque hasta este momento nos guiaste y nos sostuviste, Señor. Y te doy gracias, Señor, por eso. Lo hago en el nombre de Jesús, Señor, y te pido por mis hermanos que están en sus casas, también sean bendecidos, Señor, y fortalecidos a través de esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.